Las líneas coincidentes son eso precisamente, líneas que coinciden, pero aquí me voy a referir a líneas que coinciden cuando no deberían hacerlo. O sea, es un error que yo me atrevo a decir que es de los principales que comete un dibujante que, bueno, que comienza. Es las líneas coincidentes, uno de sus principales errores que comete. Voy a explicarlo con este dibujo, un guerrero azteca, que es uno de los temas que yo más manejo. Y supongamos que en el fondo, esto apenas es un boceto, supongamos que en el fondo, pues yo quiero colocar algo como una pirámide azteca, desde luego. ¿Dónde sería correcto colocar esta pirámide? Supongamos que a mí se me ocurre colocar la pirámide hay una persona ahí. ¿Qué tal? ¿Está bien colocada esa pirámide? Pues no, ya sabes, las líneas coincidentes, la línea del contorno de la pirámide, el contorno de la pirámide viene a coincidir con el macuahuitl, la especie de espada que era una mezcla de objeto contundente y a la vez tenía navajas que pues eran filosísimas. Se llamaba macuahuitl, era una de las armas aztecas que es más conocida hasta la actualidad. Hay muchas armas que no se conocen, pero esta es tal vez la más conocida o una de las más conocidas que usaban los guerreros aztecas. Y pues está coincidiendo esta línea del macuahuitl con el contorno de la pirámide, de manera que cuando detallemos el dibujo va a parecer que hay una continuidad entre la pirámide y el macuahuitl, o viceversa. Así que cuando la persona, el espectador, observe esto, se va a confundir, simplemente no va a entender muy bien por qué coinciden estas dos líneas. Así que lo que tenemos que hacer, obviamente, pues es borrar. Borrar esa pirámide y la podemos colocar en otro lado, pero de preferencia siempre tomemos en cuenta el ángulo en que está esta arma, y sería mejor no ponerla en ese mismo ángulo, sino tal vez la pirámide podría ir un poco tal vez en ese ángulo, para que no coincida, no parezca haber un paralelismo entre estas líneas, porque así aún que estén separadas las imágenes, aunque ya no coincidan precisamente, pero en el ángulo sí coinciden, y de todos modos causarían confusión si estas líneas estuvieran en el mismo ángulo. Y en el dibujo ya terminado, cuando ya se hayan puesto los detalles, pues una de dos: o te va a ser ya muy difícil ya reparar este dibujo, vas a tener que iniciar otro dibujo, tal vez el mismo, o simplemente te llevaría mucho tiempo estar borrando. No es recomendable borrar, ya lo he dicho en otros videos. No es recomendable borrar porque quedan las marcas donde borraste, y el papel también se va desgastando. Si borras mucho o borras con mucha fuerza, pues se va desgastando y va quedando verdaderamente pues un resultado muy malo, y se ve la falta de profesionalismo en eso.
Bueno, segundo ejemplo con el mismo dibujo. Puedo pensar que en esta parte de abajo, pues tal vez hay rocas. Aquí puedo imaginarme que hay otra roca enorme. ¿Está bien colocado? ¿Están bien colocadas esas rocas? Estas digamos que sí. Pero esta causa confusión porque coincide, otra vez líneas coincidentes. La curvatura de la roca coincide con esta parte. Y parece como si fuera un solo objeto. Cuando ya hayamos puesto más detalles, va a pasar lo mismo que en el ejemplo anterior. Simplemente el espectador se va a ver confundido con estas líneas. Creo que es muy sencillo de entender. Otro ejemplo. Es una mujer con alas. Puedo pensar que es un ángel. Si queremos, puede ser algún otro ser mitológico. O simplemente digamos que es un ángel. Imaginemos que vamos a colocar aquí ya sea un sol, una luna o un planeta ahí en el fondo. ¿Dónde podríamos colocar ese planeta o esa luna? Y si lo coloco aquí, ¿qué pasa? Pues más bien parecería que es la aureola del ángel, porque estaría muy mal colocado si es una luna o si es un sol o un planeta. Estaría muy mal colocado. Sería el peor lugar en que podríamos colocar un planeta o un sol. Así que vamos a borrarlo. ¿Dónde podríamos colocar ese planeta? ¿Qué te parece aquí? ¿Está bien colocado ahí? No, porque está casi en paralelo a esta curva, esta parte del ala coincide, entonces va a causar confusión. Parece que no es importante esta explicación sobre las líneas coincidentes, pero la verdad es que es más importante de lo que crees, y como decía, es de los principales errores que comete el dibujante principiante y también el profesional. A veces no se da cuenta, el que está haciendo el dibujo no se da cuenta hasta que ya es muy difícil arreglarlo. Habrá que pues hacer un esfuerzo grande para poder disimular ese tipo de errores o eliminarlos. Así que es mejor que desde que estás planeando tu dibujo, estás haciendo tu boceto, trates de tomar en cuenta estas cosas. Que no haya esas coincidencias, que no haya esas líneas coincidentes. Borramos este planeta de aquí. ¿Dónde lo podríamos colocar? Bueno, tal vez ahí sería un mejor lugar. Pensamos que está detrás del ala, pero aquí no coincide con nada. ¿Es verdad lo que digo? Pues no totalmente. ¿Con qué más coincide? Digamos, recuerda que esto un poquito a propósito, yo puse esta línea redonda aquí, esta otra línea redonda acá y esta otra que semeja también algo redondo aquí. ¿Hay problema ahí? Pues yo digo que sí, porque
Si te fijas, el tamaño de este círculo es casi el mismo tamaño que da esto. De pronto puede ser que no, pero a veces no nos damos cuenta hasta que le pedimos a alguien que nos explique qué ve en nuestro dibujo, y nos puede salir con algún asunto que nosotros pues ni siquiera se nos había ocurrido. Podría alguna persona decirnos que como si este círculo se separó de esta parte. Y eso es un ejemplo. Tal vez no sea el mejor ejemplo, pero vamos, simplemente lo que debemos evitar es que haya líneas que confundan al espectador. Tú a veces no las notas, a veces no las piensas, no te das cuenta hasta que alguien te comenta algo sobre tu dibujo, algo que no estaba planeado y que hace que la persona simplemente no entienda lo que tú querías dar a entender. Entonces, por ejemplo, aquí, eso que decía, el círculo coincide casi con el tamaño que hace este hueco entre las alas. Pues lo que tenemos que hacer es poner nuestro planeta del que hemos estado hablando, tal vez un poquito más lejos, o más bien un poco más pequeño. Nos lo imaginamos un poquito más pequeño. Ahí ya no coincide en el tamaño con este hueco. Se ve que no forma parte del ala. Está en otro plano. Sobre todo esto se va a entender una vez que ya esté detallado. Se va a entender que simplemente no hay relación entre este objeto y este otro, o sea, el ala. Tal vez no sea necesario, pero vamos a hacer todavía un ejemplo más. A ver, imaginemos supongamos que yo quiero poner a otro personaje acá. Es un personaje femenino. Nos imaginamos que es otro ángel y que también tiene sus alas. Creo que ya me entendiste lo que... ¿Está bien colocado ese personaje ahí? No, ¿verdad? A ver, aquí creo que ni siquiera hay necesidad de que yo diga por qué está mal colocado. ¿Por qué? Pues porque simplemente el contorno, la espalda, esta parte de la cadera, todo esto se confunde porque coincide con esta parte de la pierna del otro personaje. Así de fácil, es sencillo, pero de veras analiza tus dibujos y verás que en muchas ocasiones cometes ese error